En medio de lo que hemos venido hablando durante este año ya que ha pasado, hemos hablado de series de 7 cosas, que en la Biblia encontramos 7 días de la creación, encontramos los 7 espíritus de Dios, encontramos 7 cosas en Apocalipsis que Cristo es digno de recibir, encontramos las 7 fiestas también anuales en la Escritura. Y estos listados de 7, en Proverbios, 7 cosas que Dios aborrece, que dice que abomina, detesta su alma. Y como entramos en ese primer año, ¿cierto? De una manera profética, de una manera en fe, hemos visto durante este último año, los que han estado aquí, ¿sí? Durante esa temporada, hemos visto las primeras de esas 7 cosas en diferentes espacios y enseñanzas. Hoy vamos a ver una de ellas, ¿sí? La que nos quedaba pendiente, que es acerca de la primera fiesta, que es la Pascua, pero con un enfoque diferente. El enfoque es negociando con el diablo. De la persona que está a tu lado. Espero no estén hablando de mí. No del diablo, no, del que está negociando con el diablo. ¿Sí? No, no por ese lado, por favor. Menos por ese lado. Pascua, negociando con el diablo. En Éxodo 22, cuando el Señor hace un recuento de lo que pasó, le dice al pueblo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El pueblo de Israel estaba en una casa de servidumbre, cautivo durante décadas, durante siglos. Fueron allá por necesidad, con un plan que no debía durar más de 7 años, según una profecía que el Señor le ha mostrado a José. 7 años de vacas gordas y luego 7 años de vacas flacas. Pero Faraón, ¿cierto?, les ofreció una tierra ahí en Egipto. Les digo, venga, porque no se quedan, ¿sí? Eso acá está bueno, la arena, playa, ¿sí? Ahí está el Nilo, ¿sí? Y demás. Y se acomodaron. Y se quedaron más de los 7 años, que era la hombruna, era la razón por la cual habían ido a Egipto. Se les olvidó la promesa de la tierra prometida, la abandonaron y allá otras tribus tomaron lugar. Y luego fueron esclavizados porque los egipcios les tuvieron envidia. Y fueron esclavizados, sus generaciones esclavizadas. Luego se dio el asesinato de los niños varones porque estaba creciendo mucho el pueblo. Ahí es donde surge Moisés, ¿cierto? Que significa salvado de las aguas. Y todo lo que es la historia de Moisés, cómo él crece, cómo mata a un egipcio, cómo huye de Egipto, pasa 40 años en el desierto, conoce a su suegro, ¿sí? Le hace ojitos a la hija, ¿sí? Se casa y demás, se vuelve pastor de ovejas en toda esa región y luego el Señor lo llama y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. O sea que las generaciones duraron casi 400 años, algunos hacen cuentas, no, fueron 200 y pico, más de un siglo, más de 2 siglos, generación tras generación en esclavitud, hasta que dijeron: oiga, basta. Oiga, nosotros tenemos un Dios y hay algo mejor para nuestras vidas. Y así pasa con algunos de nosotros. Podemos conocer del Señor, tener un Dios de la Escritura, todo y demás, pero pueden haber situaciones de opresión en nuestra vida que pueden durar días, semanas, meses, años o décadas, hasta que alguien en una casa, en un hogar, en una congregación, diga: no, espérense, hay una mejor manera de hacer las cosas, que es a la manera de Dios. Dios tiene algo para nuestras vidas. Él nos ha llamado a libertad. Y esa es la historia de la Pascua. Es una historia de libertad. Es una historia de Moisés yendo con Aarón, yendo donde Faraón. Faraón negándose, se endurece su corazón. Vienen las plagas, ¿cierto? Cada una de ellas son 10 plagas. No nos vamos a enfocar en el tema de las plagas, ¿sí? Pero estoy haciendo el resumen general para que refresquemos esta historia. ¿Por qué nos compete esta historia de liberación? Porque Faraón representa a Satanás. Egipto representa el sistema del mundo, lo que llamamos el mundo. Y la esclavitud representa el pecado, la carne. Aquello, ¿sí?, en nosotros, ¿cierto?, que está dado al árbol del conocimiento del bien y del mal, al pecado, que no quiere seguir la instrucción, la intención del Espíritu. Entonces tenemos
este gran drama, que más allá de darnos una historia, nos da herramientas espirituales para enfrentar en nuestras vidas a Satanás, al mundo y al pecado o la carne. ¿Mm? Y todo comienza con un clamor. Todo comienza con decir, esta situación no es normal. ¿Esto es lo que Dios soñó para nuestras vidas? ¿Esto es lo que Dios soñó para nuestras vidas, estar en Egipto esclavizados? Este es el plan supremo de Dios por el cual Él envió a Cristo Jesús para ir cada 8 días a un servicio, 2 horas, 3 horas o 1 hora, ¿sí? En un servicio y ya. Y el resto de la semana hacer ladrillos y paja. ¿Mm? Es esta, ¿sí? La gran historia de Dios, Cristo, el drama que vemos en los evangelios, echando fuera espíritus inmundos, sanando enfermos, resucitando, y él mismo siendo resucitado al tercer día, dice que venció a Satanás, que tiene las llaves de la muerte y del Hades, del lugar de los muertos, que ha resucitado, que ha ascendido, que se ha sentado a la diestra del trono de Dios, para que yo me congregue cada 8 días en un lugar. Entonces, cuando llega un punto en que uno debe decir, espérense, hay algo, tiene que haber algo más. O sea, no puede ser el evangelio de Jesucristo, las inescrutables, ¿cierto?, riquezas de Cristo, que yo asisto a un lugar cada 8 días. Eso hace parte de, no lo estoy quitando, el congregarnos, el estar juntos, ¿cierto?, hace parte de, pero no es el todo. No es el todo, hay mucho más. Igual pasa con la historia de la libertad del pueblo de Israel y cómo ellos en medio de todo a veces pierden de vista el propósito por el cual Dios los sacó. Cuando hemos hecho este ejercicio en otros servicios con los jóvenes, de preguntar por qué y para qué sacó Dios al pueblo de Egipto. Entonces surgen para cumplir la promesa a Abraham, que le ha prometido de darle la tierra prometida, para que conquistaran la tierra prometida, para que fueran una gran nación, para que de ahí pudiera salir el Mesías, ¿cierto? Todas cosas que hacen parte del paquete. Pero el Señor, que algunos de nosotros lo decimos de esta manera, ¿sí? El romántico de románticos, ¿sí? Tiene otro aspecto en la historia y nos lo cuenta en el propio libro de Éxodo. En Éxodo 29, 45 al 46 nos dice, habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor, su Dios. ¿Y qué? Conocerán. Y como hace 15 días, ¿cierto? Alejo nos compartía que el conocimiento bíblico no es, yo conozco al presidente Uribe. ¿Ah, sí? ¿Sabes que le gusta su color favorito? Yo conozco al presidente Petro. ¿Ah, sí? ¿Sabes que le gusta? Si le gusta más la derecha o la izquierda. ¿Sabes que realmente le gusta? Eso es un conocimiento, ¿sí? Intelectual, de lejos. Pero el conocer bíblico, la primera vez que aparece en la Biblia, bueno, no. ¿Quieren saberlo? Miren la enseñanza, está ahí de hace 15 días, del conocer al Señor, habla de esa intimidad. Intimidad. Dice, y conocerán que yo soy el Señor, su Dios. Conocerán. O sea, ¿va a haber qué? Intimidad con Dios. Y por si acaso no estuviera suficientemente claro, el Señor mismo lo aclara. Que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Con qué propósito los sacó de la casa del faraón, de la casa de Egipto, de la casa de esclavitud? Para él habitar en medio de ellos. ¿Con qué nos quedamos en muchas ocasiones en la historia del Éxodo? Y creemos, si el Señor los llevó al desierto. ¿Y qué le dio Dios a Moisés y los israelitas en el desierto? ¿Escritas en piedra? ¿Qué les dio? 2 tablas de la ley, los mandamientos. Preciosos, hermosos, necesarios. Pero se nos olvida que luego vienen 20 capítulos donde el Señor les dice cómo construir su casa, el tabernáculo. Cómo se van a vestir los sacerdotes, hasta la ropa interior que van a utilizar. De lino fino, blanco, esto, lo otro. Instrucciones, ¿sí? Les da las 2 tablas de la ley y luego vienen capítulo tras capítulo detallando la casa para él poder habitar en medio de ellos. Y que por cuanto él va a habitar en medio de ellos, necesitan la ley,
porque Él es santo, no sea que su presencia los fulmine, destruya y consuma. Pero al igual que el pueblo de Israel, hacemos un énfasis en una parte necesaria, lo uno no quita lo otro, la ley, sus mandamientos, pero se nos olvida Él. ¿Para qué? Y necesitamos ese aspecto para tener ese propósito, ese aspecto de que, oigan, ¿por qué todo este esfuerzo? ¿Por qué toda esta dedicación? ¿Por qué todo, sí, lo que podamos hacer en la obediencia? Porque Él habita en medio nuestro. Porque su sueño es habitar en nosotros. Por eso en 1 Corintios 3:16, 6:13, 6:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo habita en ustedes, no se pertenecen a ustedes mismos. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué nos rescata a nosotros hoy en día por medio de la sangre de Cristo el Señor? Para habitar en medio de ellos. Y eso no le gusta a Satanás, al mundo, ni a tu carne. La presencia. La religiosidad, la aplaude, ¿sí? Satanás no se mete donde hay religiosidad. Utiliza el arte de la guerra. Hay un libro muy famoso que se llama El arte de la guerra. Viene de Oriente y demás. Y hay una frase muy conocida que dice, nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. O sea, no lo ataques, déjalo, está cometiendo una embarrada, déjalo quieto, o sea, se está autodestruyendo. Entonces hay muchas cosas que a veces decimos, oye, Satanás me la tiene, sí, me la tiene velada. No, y a veces es nuestra carne, las propias puertas que nosotros hemos abierto, y él dice, ok, sí, ahí tiene, sí, su propia carne, ¿cierto? Envió un par de espíritus inmundos para estar ahí tentando sobre lo que está ahí en la carne y demás. Satanás, en definitiva, no nos quiere libres, ¿sí? Adorando, sirviendo, habitando y conociendo a Dios. No le interesa. Entonces el Señor dice, quiero sacar a mi pueblo para habitar yo en medio de ellos. Y en medio de eso que tengan mi ley, que anden en santidad, todo lo demás. Y vez tras vez se presentan delante de Faraón y le dicen, de parte del Señor, ¿cierto? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vamos a ir al desierto a adorar. Tenemos que ir a servir al Señor. Y vez tras vez, lo primero que hacen las tinieblas, al ver que alguien quiere ser libre, que alguien quiere adorar, que alguien quiere servir, habitar con Dios y conocer a Dios, es decirle, no. Eso es lo primero que ocurre. ¿Y cómo lo hace? Aumentando la carga para producir desaliento, para producir servidumbre. Es lo que pasa en Éxodo 5. Faraón dice, Éxodo 5, versículo 6 en adelante dice, Faraón dio órdenes a los capataces, que estaban sobre el pueblo y les dijo, y no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja para sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No disminuyan en lo más mínimo. O sea, fue Moisés, ¿cierto?, a presentarse a decirle, vamos a adorar al desierto, y Faraón les dice, no, ¿sí? Antes aumentenles la carga, o sea, al quitarles la paja era aumentarles la carga, y continúa diciendo, porque son perezosos, y por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. O sea que los llama ¿qué? Perezosos. Y en Éxodo 6, ¿sí? En Éxodo 6:9, para los que están anotando, Éxodo 6:9 nos dice que Moisés tiene que hablarle al pueblo y exhortarlos, animarlos de parte del Señor, y termina diciendo, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces, cuando tú dices, me voy a meter en serio con el Señor, voy a cambiar mi hogar, mi vida, voy a hacer una transformación, voy a conocerlo realmente, no conocer de Él, conocerlo a Él. Voy a adorarlo, voy a servirle. Voy a tomar en serio las cosas del Señor, con mi congregación, sí, hacer lo que veo en la Escritura. Esto es una alerta roja, ¿sí? Se enciende allá, DEFCON 1, la alerta roja, ¿sí? Llama al Consejo de Seguridad, Satanás y demás, ¿qué vamos a hacer?
¿sí? Desempolve el historial. ¿Cómo podemos aumentarle la carga? Para distraerlo, para cansarlo, para fatigarlo, para producir desaliento y que continúe en servidumbre. Es que eso de andar metido en la iglesia es para gente desocupada. Oye, esa gente que se va a reunir el viernes a las 3 no tiene nada más que hacer. Hay gente que trabaja turnos y va a sacrificar el sueño de esa tardecita para estar acá de voluntario y luego ir a su turno. Entonces, no juzguemos tan a la ligera. Yo no tengo tiempo de andar en discipulados, escuelas y vainas. Tengo mucha carga. Interesante. Esa es la primera estrategia, Satanás, aumentar la carga, ¿no? Yo ando muy cansado para andar en esos grupos de crecimiento. Y en las noches, no, papito. Perdón, pastorcito. El único día que tengo para descansar y lo voy a pasar es que en eso de metanoia, ya ese encuentro que hacen los festivos. Ahora, ¿qué se habrán inventado los pastores? Dile al que está a tu lado. Eso pasa en otros lados, pasa en otros lados. Estamos hablando a nivel general. Allá en otro lado, allá. Otros países, sí, allá. Pasar los domingos encerrado en 4 paredes. Podría estar en la ciclovía. Pues madruga, haces lo uno y llegas a hacer lo otro. Haz lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí? ¿Quieren ejemplo? Ya tenemos un amado ejemplo que el año pasado determinó, ¿sí? Después de varios intentos de intentar iniciar el discipulado y se presentaba que el trabajo, que el cansancio y esto, dijo, no, esta vez sí, el Señor me ha llamado a hacerlo y lo voy a hacer. Y hermoso testimonio, terminó todo el proceso, los 3 módulos del discipulado y demás, entró fuera de eso al módulo de manos a la obra, con rompe tus miedos, evangelismo, está sirviendo ahora en la congregación, o sea, rompió ese ciclo. Muy interesante. Amén. Pero 4 plagas después, o sea, Faraón dice no, ¿sí? Y aumenta la carga. No, aumenta la carga, ¿cierto? Las excusas, no, esto y lo otro, busca cansarnos. ¿El cansancio es imaginario? No, es real. Sí, o sea, el cansancio mental, emocional, físico, por causa del trabajo, las labores, el hogar. Auméntale los que tenemos niños, ¿cierto? Pequeños y demás. Aún los grandes viene otro nivel de cansancio. ¿Cierto? Todo eso aumenta y es real y demás. Pero el Señor es el que nos da las fuerzas. Y si nosotros nos dejamos tomar ventaja, estas cosas nos envuelven y nos encontramos haciendo ladrillos y con el sueño de que algún día cambiarán las cosas. Algún día no estaré tan cansado. Nunca va a llegar ese día. La gente que dice, no, cuando mejore tal cosa y sí haré esto. Por lo general, nunca llega ese día. Por lo general. Obviamente nosotros no estamos aquí, me está profetizando lo malo. No, estoy haciéndote ver el engaño de las tinieblas y sus maquinaciones. 4 plagas después de Faraón decir, no, no, papito, van a ir a adorar, no, perezosos. ¿Sí? Llegamos a Éxodo 8, después de la 4ª plaga, y Faraón cambia la tónica y le dice a Moisés y a Aarón, vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. O sea, pasa del no, perezoso, solamente de la carga, a decir, ok, ¿sí? Háganlo, pero a mi manera. Háganlo aquí adentro. ¿No dicen que quieren es adorar y servir a Dios? Pues hágalo, ¿sí? Tómese ahí 5 minuticos para orar y eso y ya. Dios está en todos lados, ¿cierto? Cuando caminas con determinación en alcanzar tu libertad en Dios, a pesar de las cargas y dura servidumbre, Satanás comienza a negociar. Y por eso la enseñanza se llama negociando con el diablo. Comienza a negociar. ¿Qué es negociar? Hacer un acuerdo, ceder, regatear. A ver, partamos diferencias. ¿Sí? Partamos diferencias, ¿sí? ¿Qué te parece a la discoteca el sábado en la noche y al culto el domingo en la mañana? ¿Cómo vas a alcanzar a los perdidos si no estás donde ellos están?
Me hago como el borracho para alcanzar al borracho. No, eso nunca lo dijo Pablo. ¿Cierto? Dijo, me hago como el judío para alcanzar al judío. Me hago como el gentil para alcanzar al gentil. Pero sin caer en el pecado del judío y en el pecado del gentil. Una pequeña, gran diferencia. ¿Cuántos jóvenes hemos perdido, desafortunadamente, como iglesia en las universidades cuando negocian con Satanás? ¿Mm? No es que voy a acompañar a mis amigos porque pues, tengo que estar ahí, mamá, papá, para evangelizarlos, para mostrarles cómo un cristiano se porta en medio de estos ambientes. Un año después, el joven ya no está acá. Sí, o sea, la negociación le funcionó al bando contrario, a Satanás. ¿Mm? Pocas veces da fruto. Dejemos el 1% de casos, por si acaso, que no conozco. Pero no hemos visto en lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que hemos conocido de otras congregaciones, fruto en eso. Por el contrario, el antitestimonio, se enfrían en su fe y demás. Porque se sientan a negociar con Satanás. Sí, es como El precio de la historia, ¿sí? El programa que era muy famoso en su momento en History Channel, que llegaban ahí a la casa de empeño, ¿sí? Y estaba ahí, el man les negociaba siempre, ¿no? Deme $1,000. Lo mejor que puedo hacer son 400. Sí, así es Satanás. Quiero hacer esto en mi vida, no, lo mejor es que partamos diferencias. Va a buscar negociar. Pero en 2 Corintios 2:11 tenemos esta escritura que dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Dile al que está a tu lado, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Pues no ignoramos sus planes o sus maquinaciones, dice otra versión. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto de negociando con el diablo? Lo que nos muestra la historia de la Pascua, para que no nos tome ventaja Satanás, exponiendo a la luz esas excusas que muchos de nosotros hemos utilizado y hemos caído en nuestro caminar cristiano de querer avanzar en Cristo, pero de repente empezamos a negociar con Satanás o a negociar con nuestra carne. Y caemos en dinámicas de esclavitud, nos acomodamos y ahí quedamos. Entonces, ¿cuáles son las 4 estrategias de negociación que él utiliza? Con esta primera, no salgan del país, ¿cierto? O sea, en su jurisdicción. Sin dejar el mundo, sin radicalidad, sin santidad personal. Sí, tú puedes adorar a Dios, pero continúa dentro de Egipto, dentro del sistema, diciendo que servimos a Dios, pero el fruto no lo avala. Un cristianismo nominal. Me congrego cada 8 días y ya. Pero el Cristo y ese conocerle en el íntimo no afecta mi hogar, mi vida, mi hogar, mi lugar de trabajo, mi actitud hacia mi lugar de trabajo, mi actitud en mi hogar. Pero me congrego por lo menos una vez cada 15 días. ¿Cierto? La estadística nos dice 2 por mes. Es que hay mucha carga. Claro. Estamos en un sistema mundial diabólico. Cuando tú caminas con determinación para alcanzar la libertad en Dios, a pesar de las cargas y las servidumbres, y dices, no, este año va a ser diferente. ¿Cuántas resoluciones de año ya están en? Bueno, pero el pastor dijo que el 9 de abril comenzaba el año bíblico, según la escritura y según en Israel. Entonces ahí tengo unas semanas para volver a alinearme. ¿Y si no qué? Sí, o sea, siempre están como esas metas, ¿no? Cuando tú determinas eso, vas a empezar a sentir una presión. Pastor, había determinado apartar los sábados para la escuela y preciso en el trabajo me asignaron turno. No me han asignado en todo el año pasado turno y preciso me lo asignaron. Determiné el domingo el discipulado. El año pasado escuchamos varios así. Y preciso no le habían puesto turno y venga el turno.
Algunos lograron negociar en el sentido de contra negociar y decirle a su jefe, ¿sí? A su empresa, no, yo ya he apartado este tiempo, yo ya he apartado esto, no lo puedo hacer. ¿Mm? No lo puedo hacer. Pero hay otro nivel. En Éxodo, perdón, más abajito, Éxodo 8:28. De nuevo, ellos le dicen, no, no podemos hacerlo, tenemos que salir. Ellos le dicen, si nosotros adoramos a Dios, aquí en medio de los israelitas nos van a matar. Porque ciertos sacrificios, para ellos esos animales son sagrados. Entonces, si sacrificamos un animal sagrado delante de los egipcios, pues nos van a apedrear. No podemos adorar a Dios aquí en medio. Entonces, Faraón les dice, los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vayan muy lejos y oren por mí. ¿Solo que qué? No vayan muy lejos. Y ahí derechito, venga, ore por mí. A usted que Dios lo escucha. ¿Mm? Cuando tú tienes esas dinámicas, ¿cierto? Ahí es cuando tú entiendes, oye, necesitas entender, ¿sí? Y romper con eso de que a él Dios lo escucha más que a ti. O sea, el Señor quiere habitar en medio nuestro. ¿Mm? Y para todos, dice en Hebreos, se abrió el velo, la puerta está abierta para acercarnos con confianza hasta el trono de la gracia. Y dice, está abierta para todos. Cuando una persona, uno escucha esas frases, uno entiende, ay, ¿no cree que para él o para ella está abierta la puerta de la gracia? Está abierto el camino hasta el trono de la gracia. Hay algo. Puede ser pecado, culpabilidad, o también puede ser falta de identidad. De no entender que el Señor nos hace, a los que creemos en su nombre, ¿cierto? A los que le recibimos, nos hace hijos de Dios. No por voluntad de carne, de varón, no por quien hayan sido mis papás, sino por voluntad de Dios. Y eso me da acceso al trono de mi Padre. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que Él nos dice, les dice a los israelitas, adoren pero no muy lejitos. O sea, a su alcance. Listo, en su jurisdicción aquí, sin dejar el mundo. Entonces, ok, vas a dejar el mundo. Ok, pero quédate cerquita. ¿Mm? No cortes lazos. Deja puertas abiertas. Y dice, oren por mí. Entonces ahí empieza esa tibieza, ¿no? Ore para que la día no nos vaya a pillar. Ore para que el tránsito no me agarre en pleno pico y placa. Ay, Dios más bonito, me ayudó a infringir la ley. Sí, el Dios Loki, que es pícaro, así, vamos a infringir la ley. Hay unos que tienen una imagen de Dios tan distorsionada. Sí, o sea, cuando tú lo aterrizas, ¿qué Dios es ese? Ore para que mi esposa no se entere. Uy, gracias a Dios llegué antes de que se diera cuenta de que no estaba en la casa. Pasa. Entra la religiosidad, ¿no? Y demás. Ore para que la aduana no nos tranque el cargamento. Ore para que se crean el cuento. Y así, con muchas otras cosas. No, ¿para qué vas a cortar con esa relación? ¿Para qué vas a borrar el contacto y demás? No, con que le ignores las llamadas y dejas ahí la tentación, la puerta abierta. En vez de raíz, cortar lazos. En Éxodo 10:10 continúa la siguiente nivel. Así sea el Señor con ustedes, les dijo Faraón. Aquí ya han pasado otra vez otras 4 plagas. Y les dice, así sea el Señor con ustedes, les dijo Faraón. Si los dejo ir a ustedes y a sus pequeños, o sea, a sus hijos, tengan cuidado porque tienen malas intenciones. No será así. Vayan ahora solo ustedes los hombres y sirvan al Señor, porque eso es lo que han pedido.
y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces tenemos en su jurisdicción, a su alcance, y entonces cuando ya ve que tú continúas determinado, dice, no va a hacer eso de así, orar por el cargamento, hacer esto, en tu trabajo dices, no, o sea, pones límites, no voy a mentir. ¿Mm? Tu jefe te dice, usted verá, porque acá, o hace las cosas acá como son, y te hacen sentir como si siguiéramos todavía en la tierra de Egipto, ¿no? Cuando hay un ministerio del trabajo, cuando tú puedes denunciar esas cosas, cuando hay todo un tema, ¿sí? Pero hacen sentir al trabajador como agradezca que tiene trabajo. Y como que el esclavo, ¿no? Y es todo un tema de mentalidad y demás. Pero bueno, eso es para otra historia. No es para que salgas mañana a pelearte con todos allá, con tu jefe. Y luego, pastor, me echaron. ¿Dónde es que queda lo del Ministerio de Trabajo? No, con sabiduría, por favor, inteligencia, sagacidad. Pero a ti no te pueden obligar a ir en contra de tus principios. ¿Mm? Si el hippie que abraza ya árboles y todo, es capaz de decir en su empresa o al ejército que no hace algo porque va en contra de sus creencias, y a veces los cristianos somos los más temerosos, en cuanto a pararnos y poner los límites claros y decir, no, esto va en contra de la libertad de conciencia, esto va en contra de mi conciencia y de lo que yo creo delante de Dios. Y utilizar el vocabulario, ¿cierto?, que nos ofrece el mundo para hablar en sus términos, pero estableciendo nuestros límites. Se puede hacer. Entonces te dice, listo, vaya usted, pero sin tu hogar. La tercer nivel de negociación. Ok, tú, vaya, crezca, sea libre, ¿sí? Adora a Dios, sírvale, pero usted solito. Allá lo que usted haga en su vida personal, allá está usted bien. O sea, sin impactar tu hogar, con hipocresía y religiosidad, con mezcla, sin importar la siguiente generación. Y así ha pasado que en algunos casos, personas que han trabajado en colegios cristianos y demás nos contaban cómo han llorado y orado por ver a hijos de líderes, de pastores, totalmente entregados y consumidos en el mundo. Porque sus padres están haciendo una gran obra de ir a adorar, alabar al Señor, predicarle a otros, pero no están haciéndolo en su hogar, con sus propios hijos. Y luego se le echa la culpa a Satanás. Ay, pero yo lo mandaba al colegio cristiano y lo llevaba al grupo de jóvenes, lo llevaba a iglesia infantil. Los padres somos los discipuladores de nuestros hijos. Acá complementamos, sembramos semilla. Pero si no hay una obra en el hogar, teniendo padres en Cristo, si no hay esa obra en el hogar, ¿a qué estamos jugando? El Señor es padre de huérfanos y esposo de viudas. Y a veces hay huérfanos con padres en el Señor. Entonces dice, sin tu hogar. Listo, vas a adorar a Dios, pero tú, sin tu hogar. Y cuando ve que no, tú dices, no voy a dejar a mi hogar, voy a impactarlo, sí, voy a continuar avanzando. Llegamos a la cuarta estrategia de negociación del enemigo. Éxodo 10:24. Entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo, vayan, sirvan al Señor, solo que sus ovejas y sus vacas queden aquí. Aún sus pequeños pueden ir con ustedes, o sea, sus hijos. Pero dejen ¿qué? Sus ovejas y sus vacas, o sea, su sustento. Primero intenta decirte no y trae cargas pesadas. Luego, cuando te ve encaminado en decir voy a cambiar, voy realmente a vivir lo que es seguir a Cristo, no el sentarme en un lugar cada 8 días o cada 15 para calmar conciencia y hacer el resto de mi vida otra cosa. Eso se llama religiosidad, hipocresía. No tiene sentido. Entonces, cuando decides seguir, ser y ser un discípulo de Cristo, dice, hazlo bajo mi jurisdicción. Ok, hazlo pero cerquita. No, ok, hazlo pero tú solo, sin tu hogar. ¿Sí? Sin tu hogar, tú solito allá.
Tú solito, ora tú solo, encárgate tú solo, tú sigue tu vida, crece tú solo, sin tu hogar. Allá ellos. La última es, ok, hazlo pero sin consagración, sin compromiso, sin consagrar tu tiempo, sin consagrar tu sueldo, que es lo que representan las ovejas, las reses, todo esto, sin generosidad. Entonces dice, listo, vayan, ¿sí? Congréguense y demás. ¿Mm? Pero no consagren las otras cosas. ¿Mm? Ay, no, en esa congregación allá hablan de diezmos y eso, entonces ya no voy a regresar. Y si supieran que también hablamos de ofrendas y primicias. Pero ¿sabes qué son los diezmos, ofrendas y primicias? Cosas espirituales súper importantes. Tenemos enseñanzas en la página web que las puedes buscar. Pero yo, traduciéndolo hoy, simplificándolo en este día, son etiquetas para algo de fondo: generosidad. No hay persona en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, que haya conocido al Señor y no sea generoso. Todos los que tenían un encuentro con el Señor, todos los que hemos tenido un encuentro con el Señor, se activa la generosidad. Sea que allá en la esquina lo llamen diezmos, que allá le llamen ofrenda, que allá le llamen contribución, que allá le llamen que estamos bajo la gracia. No hay persona en la Escritura que no sea generosa, conociendo a Dios. Interesante que en el mundo moderno en el que estamos, con la mayor cantidad de cristianos que se denominan a sí mismos cristianos, en los billones de personas del mundo, hay billones de cristianos, sean los más tacaños en su gran mayoría, y los que menos contribuyen para la obra, y los que más excusas tienen para no contribuir, para no ser generosos. Qué interesante. Entonces, sin consagración, sin consagración. Entonces ahí viene la pregunta. Repitámosla, no es que se la estamos diciendo al que está al lado, pero pues también. ¿Has estado negociando con el diablo? Dile así, repitámosla. ¿Has estado negociando con el diablo? Y le estás hablando a tu alma. Plot twist, ¿sí? Le estoy hablando a mi alma. Me estoy hablando a mí mismo. Mí mismo. ¿He estado negociando con el diablo? Deja de negociar, ceder, regatear, partir diferencias. Con el diablo no se negocia. Dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La Escritura nos muestra que todos estos temas de las tinieblas son para ser derrotados, conquistados, arrasados. En Proverbios hay un proverbio que dice, transliterado a nuestra versión colombiana, pero eso viene de un proverbio, que dice, abrazará, ¿cierto?, el hombre fuego aquí en su pecho sin quemarse. Versión primera de Colombianos 3:1. El que juega con fuego, ¿cierto?, sale quemado. Satanás no quiere que tengamos una consagración y comunión plena con Dios. Entonces, cuando tú determinas que algo vas a consagrar, lo vas a tomar en serio al Señor, vas a tomar de la provisión de Él para un aspecto, un área de tu vida que ha estado en esclavitud. Primero no, luego te aumenta la carga y luego empieza a negociar. Y no podemos sentarnos a negociar porque vamos a terminar, y hemos terminado en áreas quemándonos. Y con una mezcla de cristianismo, aquí sí estoy hablando a nivel general, tan extrañas en muchas cosas. Voy a la discoteca con mis amigos, pero no bailo. Bueno, bailo, pero no tomo. Bueno, tomo, pero no me emborracho. Bueno, me emborracho, pero por lo menos no me drogo.
negociando con el diablo. ¿Y pasa? Dile al que está a tu lado. Pasa, pasa. Estoy viendo nuestra audiencia. Sí, todos somos mayores de edad y demás. Muy bien. Si el mundo habla sin de nuevo de muchas cosas, pero nosotros a veces somos más, ay, no hablemos de eso. Y luego, ¡pum!, téngalo. Noviazgo cristiano. Ok, besitos, pero sin lengua. Ok, lengüita, pero sin manoseo. Ok, manoseo, pero sin desnudarnos. Ok, de pronto una prendita aquí, una prendita acá, pero sin penetración. Ok, si es solo con la boca, no cuenta como fornicación. Lo hemos escuchado en jóvenes. Uy, yo no he caído en fornicación. ¿Por qué? Porque no hubo penetración. El cristiano que se supone que es el que anda en la libertad es el más legalista a la hora de pecar. Interesante, ¿cómo es Satanás? Negociando con el diablo, ¿no? Pero por lo menos, pastor, pero por lo menos, mire, por lo menos la novia es una mujer y ya hoy en día hay que darle gracias a Dios por eso. Que el hombre tiene una mujer. Tengo una gracia. Sí, se metió allá con una filistea, pero es mujer. Sí, o sea, negociando con el diablo. En yugo desigual, pero por lo menos es una persona del sexo opuesto. Bueno, ya, vamos a seguir orando por lo otro. Y nos tiene ahí agradecidos por la mediocridad. Y en esos juicios de valor, ¿no? Bueno, mejor la pornografía que la fornicación. Puede embarazar a una china. Y ahí, haciendo concesiones, ¿no? Mejor la pornografía que el adulterio. Mejor el cigarrillo que la marihuana. Y mejor la marihuana que la cocaína. Y mejor la cocaína que la heroína. Y ni se diga de todas las LSD, sí, todos los demás que han salido, ¿no? Todos los ácidos y demás. Y así, juicios de valor, ¿no? Negociando con Satanás. Bueno, pero esto no es tan malo como podría ser lo otro. Y nos quita del objetivo. Habitar yo en medio de ellos, conocerle a Él, ser conocidos por Él, conocerle más profundamente, andar en santidad, no por andar en santidad, porque Él habita en nosotros, conocerle más para ser un discípulo de Cristo, para hacer discípulos de Cristo. Y nos quita el propósito, la dirección, cuando nos sentamos a negociar con Él. Bueno, mejor pegarle a una pared que pegarle a la esposa. Bueno, la miró mal, pero por lo menos no la gritó. Sea agradecida, mi hijita. Bueno, la gritó, pero no le pegó. Bueno, es violento con las cosas, pero no con ella. Bueno, por lo menos no se mete con los niños. Y vamos negociando, ¿no? Y diciendo, bueno, esto no es tan malo. Bueno, esto no es tan... Y aceptamos esclavitud, paja, ladrillos, la opresión satánica, la opresión de nuestra carne en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones. Sin darnos cuenta. Y estamos negociando con el diablo y seguimos en Egipto o cerca de Egipto en muchas cosas. Bueno, esta persona no es cristiano, pero es mejor que muchos cristianos, pastor. Tan lindo. En tiempos de Cristo hubiera sido uno de los 12 discípulos. Sí, Judas. No es robarle a Dios, es la gracia. No me congrego, pero yo oro. Porque Dios me escucha en todas partes. No tengo que ir allá a un edificio. ¿Cuándo hemos dicho acá que venimos a este edificio porque es el único lugar donde Dios nos escucha? ¿Quién te metió esa idea o quién le metió esa idea allá al que está en su cabeza? Nos congregamos porque el Señor vino a establecer su congregación, su asamblea. Y dice que en esa asamblea, sí, que no nos dejemos de congregar, de estar en asamblea, de estar unidos los hermanos. Por eso todos los espacios que buscamos para congregarnos. Bueno, no me congrego, pero yo oro, ¿no? No oro, pero yo creo en Dios.
Yo ahí toda la mañana digo, Diosito, ayúdame hoy. ¿Mm? No actúo como cristiano, pero Dios mira es el corazón. Y eso es lo que importa a la final. Se nota que no has leído la Biblia y cómo es el final. Muchas sorpresas, pero por eso estamos aquí. Por eso estamos escuchando esto en este momento, los que están allá acompañándonos en línea también, ¿cierto? Para ¿qué es lo que dice realmente la Escritura con respecto a estas cosas? Y cómo estas cosas permean el pueblo cristiano. O sea, lo que estoy hablando no es cómo el diablo negocia con los que estamos en el mundo. Cuando uno está en el mundo, ya está ahí. O sea, no interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. ¿Mm? Cuando uno determina empezar a seguir al Señor, cuando termina a profundizar a pesar de los años, las décadas que pueda llevar de cristiano, todos los títulos, honores que podamos tener, todas las escuelas, discipulados, seminarios, todo lo que hayamos podido pasar, cuando determina realmente llevar al cristianismo no a la cabeza intelectual, sino a la vida, en mis relaciones, en mi vida con el prójimo, en mi vida con mi congregación, el lugar donde el Señor me colocó para estos proyectos, misiones, discipular, ¿cómo yo puedo? ¿Sí? ¿Qué herramientas me ha dado el Señor para toda esta obra? ¿Cómo con mis recursos los consagro al Señor también para apoyar la obra? ¿Tú determinas estas cosas? Satanás viene a negociar. Y es lo que ha hecho con nuestras generaciones a nivel, desafortunadamente, de la ciudad, de la nación, de los países de la tierra. Hijos de cristianos que se pierden. ¿Por qué? Porque se empiezan a negociar con el enemigo, porque sus papás se pusieron a negociar con el enemigo. Es que no quiero ser hipócrita, por eso no me congrego. No hay que ser tan radicales. Vea, su religión es cosa suya, pero en el trabajo sea corrupto, ladrón y mentiroso. Igual vaya, ya tenga su relación con Dios. Cuando es una vida de transformación de adentro hacia afuera, porque el Señor viene a habitar en nosotros con su Espíritu Santo, con el soplo divino, y a generar una transformación. Transformación. Dile a la persona que está a tu lado, el Evangelio no es información. El Evangelio no es información, es transformación. Es transformación. Esas son las buenas noticias en Cristo. Una transformación. No solo el examen, ¿no? Y cuando llegue ahí, ¿cierto?, al reino de Dios y Jesucristo se presente ahí y le diga, ¿por qué razón te debo dejar entrar en mi reino, en mi cielo? ¿Por qué te debo dejar entrar? Ay, espérese que el pastor me lo había dicho una vez que fui a la congregación. Porque moriste por mí. Uy, sí, lo creyó intelectualmente. No. Es ese nacer de nuevo y que esa creencia entra a lo profundo, me nace nacer de nuevo y comienzo a dar frutos de verdadero arrepentimiento. Algunos creen que en el cielo van a llegar y van a haber pupitres. Listo, siéntense, 3 metros de distancia entre ustedes, no se pueden copiar. Anoten estas 2 preguntas. ¿Ha llegado al convencimiento en su vida? Esas son de diagnóstico para nosotros evaluarnos cómo está mi fe. Pero la vida que respalda la respuesta a esas preguntas, de que es por Dios, que es por la gracia de Dios, es por la fe en esa gracia y que ni siquiera es mía, porque es un don de Dios, que es por creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz, que porque Él cargó todos nuestros pecados y murió, y no solo murió, sino que resucitó, y resucitó perdonándonos, limpiándonos, quitando nuestros pecados, y ahora nos da una vida nueva y una promesa. Como yo resucité, Cristo, ustedes también van a resucitar, van a recibir un cuerpo nuevo. Sea en mi regreso, sea que ustedes mueran primero y luego en mi regreso, van a recibir ese nuevo cuerpo. Por gracia, por gracia, por gracia. Como han nacido de nuevo, mi espíritu viene a habitar en ustedes y ahora ese espíritu en ustedes les da la fuerza y el poder para resistir al diablo y que sea él el que huya de nosotros, no nosotros los que negociemos y nos alegremos, ¿no? Ay, por lo menos es hombre, ay, por lo menos se metió con una incrédula, pero es del sexo opuesto, ay, por lo menos, bueno, un pasito más cerca. Y nos tiene ahí Satanás celebrando victorias.
que no lo son. Y haciéndonos creer que eso es todo lo que hay. Por eso el Señor viene a libertar. No lo bloquees, no lo borres, simplemente ignora sus mensajes. Y dejamos relaciones que deben ser cortadas de raíz, ahí, latentes. Y luego en un momento de debilidad, la tentación. El propósito, ¿no? Recordándolo, Éxodo 29, 45 al 46. Habitaré entre los israelitas. Habitaré entre los... Coloca ahí tu apellido. Coloca ahí, habitaré entre los hijos de amor y restauración, los que se congregan en amor y restauración. Seré su Dios. Conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Para morar yo en medio de ellos. Y mientras van pasando, por favor, los de alabanza, si me acompañan. Por favor. En Santiago 4:7, que los que están anotando lo pueden anotar. Una escritura que he mencionado. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Si al diablo se le resiste, no se negocia con él. Y por si acaso, quiero contar una frase muy pequeñita para que la anoten ahí, los que les gusta anotar, para que la mastiquen. Es un principio de guerra espiritual. Jesucristo en la cruz, que es lo que recordamos y declaramos con la cena que vamos a hacer ahora, con el tomar el pan que es su cuerpo entregado por nosotros, el vino que es su sangre derramada para, sí, digamos por favor, para perdonar los de alabanza, para perdonar los pecados. Y no solamente eso, para darnos libertad. Dice que Él venció a la oscuridad, venció a las tinieblas, tomó de Satanás las llaves de la muerte, por medio de las cuales, por el temor a la muerte, la humanidad estaba esclavizada y nos ha dado libertad y esperanza. Y Él hace todas estas cosas y vence a las tinieblas. Entonces, un tip, una perla en guerra espiritual, si tú has sentido que he sido oprimido, esto y lo otro, es recordar, y lo puedes escribir, Satanás es un enemigo derrotado. Satanás es un enemigo derrotado, porque Cristo venció. Cristo venció. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a orar y vamos a recordar el propósito, ¿no? Que es conocerlo a Él, ser conocidos por Él, el porqué de la libertad, para que Él habite en medio de nosotros. Entonces quiero invitarnos a que podamos pasar por este lado, ¿cierto? Y tomar sea el jugo de uva o sea el vino y el pan, y volvemos a nuestros lugares para que podamos orar, tomar de la cena, orar y terminar con una alabanza a manera de oración. En cabina también, si quieren, ya pueden tomar el control allá con el computador para el cancionero, para alistarla de ven a habitar. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Y así como el pueblo de Israel en algún momento tuvo que clamar, tuvo que decir, no más con esta situación, no más con estar en Egipto, no más con estar haciendo ladrillos esclavizados. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la tierra prometida? Y tuvieron que sacudirse de su comodidad que tenían ya por generaciones, de acostumbrarse, de esa fe subsidiada. Así con este acto, Señor, el solo hecho de estos actos, Padre, proféticos, Señor, de pararnos, de tomar
del pan, del vino, Señor, que sean esas declaraciones de nuestro anhelo por libertad, Señor, por mayor establecimiento de esa libertad que ya es completa en Cristo Jesús, Señor. Porque nuestra alma, nuestra carne no continúe recibiendo provisión de nuestra parte, como dice en Gálatas, que no proveamos para los deseos de la carne, sino para el Espíritu. Y te pido, Padre, que en esta hora, Señor, así como ya le has mostrado a algunos, Señor, durante la enseñanza, que nos muestres imágenes, que nos muestres aquellos momentos, Señor, aquellas excusas, aquellas frases donde hemos estado negociando con nuestra carne, negociando con el diablo, donde hemos cedido terreno. Muéstranos, Padre, en qué áreas, Señor, nos hemos conformado con lo que Satanás, nuestra carne, nos ha ofrecido, que es lo mejor que puedo hacer. Bueno, esto es lo mejor que te puedo dar. Partamos diferencias. Congrégate, pero sigue con este pecado. Congrégate, pero haz esto otro. Sí, disipula, pero no rompas con esto. Y que así como en algún momento volcaste esas mesas de los cambistas, Señor, danos a todos y cada uno de nosotros, Señor, esa fortaleza, Padre. Sabemos que la tomamos de tu Espíritu para volcar esas mesas de negociación con el diablo, porque lo que está en juego es nuestras vidas, nuestras generaciones, el propósito eterno, el conocerte a ti, el vivir esa vida en abundancia que dice tu Escritura. Que el diablo viene para robar, matar y destruir, pero tú, Cristo Jesús, has venido para dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que le declaramos a nuestra alma. Que sí, hay pruebas y tribulaciones, pero hay una vida mayor en abundancia. Pero su Espíritu está en nosotros y las pruebas y tribulaciones las pasamos y seguimos adelante. Aún las tormentas, caminamos sobre las aguas. Y aún viene la tormenta a intentar destruir nuestra casa, pero al estar cimentada en lo profundo sobre la roca que es Cristo, a pesar de que se tambalee y nos asustemos, no será destruida. Por eso muéstranos, Señor, muéstranos esos aspectos de nuestra vida donde no estamos construyendo sobre roca, sino sobre arena, donde el temor ha tenido lugar, donde hemos negociado con Satanás y nos hemos conformado con una vida menor al estándar que tú tienes para nosotros, Señor, que tú has soñado, que tú anhelas, Señor. No nuestra propia pretensión de lo que eso es, sino lo que tú sueñas, Señor. Queremos conocerte, Señor, más y más. Te damos gracias por el cuerpo, por la sangre de Jesús. Gracias por el cuerpo que fue molido, por la sangre que fue derramada. Gracias. Gracias por quitar nuestro pecado. Gracias por vencer a la muerte. Gracias por vencer a Satanás y a las tinieblas. Gracias por hacer un espectáculo público de ellos, como lo dice Colosenses. Gracias, Señor, por sacarnos a libertad. Gracias por llamarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias por declarar que somos libres del pecado, de la maldad, de la muerte, del sistema de este mundo. Queremos establecer esa realidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y por eso te damos gracias por el cuerpo, gracias por la sangre. Y gracias porque no quedaste en la tumba, porque has resucitado con poder. Y has prometido que aunque este cuerpo se desgaste y muera, porque así ha de acontecer en su momento, hemos de recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo 2.0, hermoso, precioso como el tuyo. Gracias porque hay esperanza aquí y ahora, y hay esperanza a futuro, Señor.
Gracias porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará, la madurará hasta el día de Jesucristo. No queremos nosotros truncar el proceso, Señor. No queremos nuestra carne truncar tus procesos, Señor. Por eso gracias por el pan, gracias por tu carne, tu cuerpo y gracias por tu sangre. Y que tan cierto como comemos de tu cuerpo y esto entra a nuestro organismo, tan cierto como este vino, este jugo, pasa por nuestra lengua, baja. Tan cierto como estas cosas físicas, Señor, es la realidad de que tu Espíritu viene a habitar en nosotros, Señor. Queremos andar en esa libertad, Señor. La libertad que da el conocerte a ti y tu presencia, Señor. Y a nuestra alma, a nuestra carne le decimos no más negociar con Satanás. En el nombre de Jesús, no más esas excusas, no más esas negociaciones, no más el ceder terreno, no más el regatear con el enemigo, no más el alegrarnos por victorias parciales. Alegrémonos y declaremos la victoria del Señor, la obra completa del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra congregación y aún en su momento sobre nuestra ciudad, nuestra nación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí tus hijos, Padre, anhelando más y más de tu presencia, Señor. Por eso tomamos del pan, comemos del pan, tomamos de la copa y entonamos a una voz esta alabanza, Señor. Así es, Señor, tu gloria, Señor, tu presencia. Y la declaramos, Señor, por encima, Señor, de esos deseos, anhelos, de esas excusas, de esas negociaciones. Queremos tú habitando en medio de nosotros, esa realidad que ya tenemos, pero vivirla en cada aspecto de nuestras vidas. Es mayor tu gloria, Señor, es mayor tu presencia. Es mayor el deleitarnos en ti. Es mejor, mayor, más beneficioso para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu que todo deseo temporal del mundo, que todo deseo de nuestra carne y que todo pecado. Por eso le hablamos también a nuestras almas y les decimos: ten sed del Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Anhela la presencia del Señor. Anhélala y clámala. Y digámosle: ven a habitar, Señor, en esas áreas. Ven a habitar en lo más profundo de mi ser. Ven a habitar en mis pensamientos. Ven a habitar en mi sexualidad. Ven a habitar en mis emociones. Ven a habitar en mis finanzas. Ven a habitar en mis relaciones. Ven a habitar, Señor, ven a habitar. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.